Buenas noches a todas y todos los progresistas que nos están acompañando hoy. Les agradecemos su presencia y su aporte solidario. En nombre de la Coordinadora Distrital Territorial de la Colombia Humana, les hacemos un extensivo saludo muy especial y la gratitud porque nos hayan acompañado en el día de hoy. Llevamos exactamente un mes recorriendo todo el país, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente. Estamos posicionando un proyecto político que lo requiere con urgencia el país. Es el proyecto de la Colombia Humana. Y cuando salimos a las calles a recoger las firmas y los aportes ciudadanos para poder inscribir la candidatura presidencial de Gustavo Petro Urrego, y estamos ya sea en Medellín, o en Barranquilla, o en Florencia, o en Neiva, o en Bogotá, lo que sentimos es el fervor popular de la gente que definitivamente está asumiendo una actitud proactiva de indignación frente a este espectáculo que diariamente conmueve la conciencia pública de los colombianos. Como lo decíamos ayer, no es el Congreso, no es la Corte Suprema de Justicia, no son las Cortes, no es el Legislativo, tampoco el Judicial, tampoco el Ejecutivo. Lo que está podrido es el régimen en general. Por eso, en las urnas, vamos a acabar con este régimen que apesta, porque lo que hoy hay en Colombia es una auténtica cloaca que hiede, y los colombianos dijimos: basta, no más este hedor a estiércol, a materia fecal. Lo público es sagrado y lo vamos a redignificar, y para ello vamos a construir un proyecto de participación ciudadana que garantice que efectivamente la Colombia Humana, con Gustavo Petro a la presidencia de la República, comience a manejar los destinos de nuestro país a partir del 7 de agosto. Este país, 2 siglos después, no aguanta más este fenómeno de lepra política. Aquí se ha llegado hasta el nivel de descaro en donde el Congreso de la República, senadores de los partidos liberal, conservador, cambio radical y centro democrático, hacen uso de todo tipo de tropelías, como por ejemplo pagar 3.000 millones de pesos para que expresidentes de la Corte Suprema de Justicia sencillamente archiven investigaciones de carácter penal. Yo creo que hoy hay una indignación en general en Colombia que no podemos permitir que se adormezca. Por eso estamos en la campaña del 1.000.000 de firmas. Podemos decir que mediante el voluntariado de colombianas y colombianos de buena fe, hoy perfectamente podemos tener ya 200.000 firmas. Pero se hace indispensable que cada una de las personas que está aquí se convierta en promotor, promotora, multiplicador de este esfuerzo ciudadano para lograr que efectivamente, ojalá antes de 2 meses, podamos tener ese 1.000.000 de firmas con las cuales vamos a inscribir a Gustavo Petro como candidato a la presidencia de la República. Estas circunstancias que está viviendo el país hoy
tienen que ser aprovechadas para que crezca como la levadura democrática esta rebelión, esta indignación política contra la cleptocracia. Hoy Santos, el presidente Santos, escribía en el diario español El País una famosa crónica, una columna de opinión, y empezaba diciendo: lloramos por ti, Venezuela. Presidente Santos, lloremos más bien por Colombia, porque esto da vergüenza. Aquí no hay una democracia, aquí hay una cleptocracia. El verbo político más importante en la cleptocracia colombiana es: yo robo, tú robas, nosotros robamos. Ellos, la clase política, saquea permanentemente los recursos públicos de este país. 2,5 billones de dólares se van por el hueco negro de la corrupción y se lo roba el Congreso de la República y los senadores y representantes a la Cámara. Las Cortes, la Corte Suprema de Justicia hoy es una vergüenza en este país. Y por supuesto, el Poder Ejecutivo está al frente de esa actitud típica de Alí Baba y los 40 ladrones. Fenómenos como Repicar, como Odebrecht, todo en Colombia la clase política tradicional se lo roba. Hoy la invitación a la ciudadanía es que ni pasemos por el Congreso de la República. Son unos magos, en cualquier momento nos pueden robar las carteras. Y frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar de bruces, cruzados de brazos, simplemente indignándonos en la mañana y en la noche, ya tranquilos y con la conciencia suficiente para dormir en paz. ¿O llegó la hora en Colombia para que la decencia se vuelva poder, para que la decencia política se vuelva mayoría y gobierne los próximos 4 años en este país, con un programa que le da respuestas a las grandes necesidades que tiene la nación? Vamos a hacer, como lo dijo nuestro exalcalde mayor Gustavo Petro, la transición política de la Bogotá humana a la Colombia humana. Hoy, sin duda alguna, la mayor prioridad es la de lograr adaptar Colombia al fenómeno de cambio climático. Y esa, que parece una tarea propia de los intelectuales de la ecología y del medio ambiente, no, señores, esa es la tarea más importante hoy en términos de lucha política y económica. Adaptar el territorio a cambio climático, en el caso de nuestro país, ¿sabe qué significa? Parar en seco el crimen ecológico que se gesta desde la locomotora económica, de la locomotora mineroenergética. Con el proyecto Colombia Humana vamos a garantizar que este país aprenda que hoy es más importante el agua que el oro, que es más importante el río Ranchería que el petróleo, que es más importante la reserva Tomás Van der Hamen en Bogotá que el deseo mercenario y mercachifle del alcalde Peñalosa de entregar 1.400 hectáreas de bosque natural protegido a los constructores de Concasa, de la vivienda, que entre otras cosas, qué curioso, fueron los grandes financiadores de la campaña de ese, que no es un alcalde sino un gerente de los negocios particulares de las élites plutocráticas de la ciudad de Bogotá. Por eso, esta propuesta que ha venido desarrollando Petro desde la ciudad de Bogotá y que la queremos extender a Colombia, implica un rechazo total
y una condena total a la política económica de las locomotoras mineroenergéticas que dan siempre prioridad y privilegio a las grandes transnacionales. No, señores, llegó el momento desde un gobierno como el nuestro de garantizar que los territorios se ordenan alrededor del agua para preservar la vida del páramo, para preservar la vida del río de la patria, que es el río Magdalena, para preservar las lagunas, para preservar, por supuesto, los humedales. Llegó la hora de entender que la vida en el planeta es más importante que el oro, que el petróleo o el carbón. Y esa sí que es una propuesta realmente transformadora, revolucionaria. Llegar al punto de la necesidad de aguzar la imaginación y el pensamiento para construir proyectos de sustitución de energías renovables, sustitutas de las economías y de las energías fósiles. Como lo decíamos estos días, vamos a desarrollar una gobernanza en esa materia con el sol y con el agua, para que podamos hacer conciliable la necesidad de garantizar desarrollos que vayan de la mano con el agua, con el sol, con la tierra, porque vamos a convertir nuestro país en este punto concreto en la gran despensa agroindustrial para que garantice efectivamente la autonomía y la soberanía alimentaria. En segundo lugar, desde la Bogotá Humana aprendimos que el gobierno de la Colombia Humana tiene que ser un gobierno sensible, que haga prioritario la política de la opción preferencial por los pobres, por los menesterosos, por los humildes. Ahora que estamos en modo visita de Francisco, el Papa de la Reconciliación y el Papa de la Paz, vamos a hacer suya esa propuesta ético-política de privilegiar un gobierno democrático en donde la cabida fundamental de las políticas gubernamentales van a ser sobre las 9 millones de víctimas que fueron despojadas, entre otras cosas, a sangre y fuego por las élites políticas y paramilitares que están, entre otras cosas, directamente vinculadas a esta orgía de la corrupción política que se desarrolla de frente en nuestro país. Y el tercer punto, que encaja perfectamente con lo que hemos venido insistiendo: no podemos permitir que a partir del gobierno de la Colombia Humana se siga dando esa hemorragia en donde el recurso público termina generando situaciones aberrantes, como que un par de jóvenes de 18 años, mediante una decisión política de ordenar el territorio no alrededor del agua sino contra el agua, se conviertan mediante un decreto en 2 gigantescos multimillonarios. Zona Franca, municipio de Mosquera. ¿A quién me estoy refiriendo? 2 jóvenes de 18 años, Tony y Jerry, convertidos ya en importantes multimillonarios que entran en la lista Forbes como hombres, como varios de los hombres más ricos en el mundo. Ese tipo de situaciones no las vamos a permitir. Como lo decía por allí, un banner virtual, lo que llaman ahora los flyers, que dicen en forma sintética lo que está sintiendo la gente. A Petro no solamente le temen porque en su gobierno no permite que se robe, sino que también garantiza que los corruptos y los cleptócratas terminan condenados a prisiones importantes y a condenas en la cárcel, sin ningún tipo de privilegio. Vamos a garantizar que los señores y las señoras que se roban lo público vayan a modelar a la Modelo y a la Picota, y no a los clubes privados de la policía o del ejército. Y vamos, como en el tercer punto, la propuesta de la defensa irreductible de lo público pasa necesariamente por entender que los recursos que en materia pública
terminan extraviándose, tanto que suman al año 2,5 billones de dólares. Entonces la pregunta fundamental en este campo es: ¿qué pasaría, señoras y señores, si esos dineros se invirtiesen en lo que es el origen fundamental y original de lo que fueron definidos en los planes de desarrollo regionales y nacionales? Cada vez que los cleptócratas se apropian el recurso público y se lo embolsillan en forma privada, tenemos que entender que ese recurso público, que es un recurso sagrado, que termina en los bolsillos de los cleptócratas, va a significar un costo humano gigantesco, porque eso va a significar menos salud para los hijos de los humildes, va a significar menos escuelas para los hijos de los humildes, menos educación pública universitaria para los hijos de los humildes, menos recreación, menos posibilidades de empleabilidad, menos posibilidades de ingreso. Yo he dicho que la corrupción política y administrativa tiene que elevarse a delito de lesa humanidad, porque cuando se roban un peso de lo público, están privando a los pobres de la posibilidad de la garantía de sus derechos fundamentales. Quiero terminar diciéndoles que estamos muy agradecidos con ustedes, porque no solamente ustedes nos regalan su tiempo para estar en las distintas brigadas que estamos realizando mediante los voluntariados para recoger ese millón de firmas, sino que hoy, y para mí es muy importante lo que ha sucedido hoy, porque sé la enorme dificultad en la que se encuentran los amigos de la Colombia Humana en Bogotá, entre otras cosas por ser congruentes, por ser coherentes, por ser consecuentes. Lo decía la silla vacía hoy a propósito de burlarse en tono absolutamente mezquino de la cena que hicimos hace 8 días atrás con los miembros del gabinete de la Bogotá Humana. Recomiendo que lean ese texto. Y entonces las dos orillas mofándose de la situación económica y social de los que hicimos parte de los equipos directivos de la Bogotá Humana, porque es evidente que hay una constante, y es que el ser consecuentes con el proyecto político que encabeza Gustavo Petro la presidencia tiene costos sociales y económicos, porque es evidente que hay una persecución contra Petro, contra la Bogotá Humana y contra quienes hemos estado allí al pie del cañón en la defensa de este proyecto político. Y hago todo este giro lingüístico y analítico para simplemente decir que por supuesto me llena de emoción saber que aquí, en medio de la más cruda y pobreza y franciscana pobreza, sin embargo ustedes han rebuscado, yo no sé de dónde, son ustedes unos magos y unos hombres y mujeres sensibles con este proyecto político de la Colombia Humana, que han encontrado un par de billetes de 10.000 pesos para venir a aportar voluntariamente, 20.000 pesitos, que luego se van a traducir en la posibilidad de garantizar que efectivamente el ritmo de la consecución de las firmas se eleve y que efectivamente, ojalá, en cosa de 2 meses podamos terminar esta tarea titánica de conseguir ese millón de firmas, con los cuales vamos, o con las cuales las firmas, el millón de firmas, vamos a inscribir a Gustavo Petro Urrego como presidente de la República. Y tengan la certeza que esta va a ser una campaña irreversible, porque esta campaña nos va a llevar hasta la victoria siempre, y seguramente nos vamos a encontrar el 7 de agosto iniciando el gobierno de la Colombia Humana. Hoy completamos exactamente 20 días de estar en todo el territorio nacional recogiendo firmas en favor del proyecto de la Colombia Humana, Petro presidente 2018. Y la respuesta no puede ser más intensa, favorable y positiva en favor de este proyecto político que desde la decencia quiere transformar la vida política y económica de la sociedad colombiana. Hoy nos encontramos que desde la
político fervor popular. Lo invitamos a que nos acompañe aquí, compañero. Cosas como estas que en vivo y en directo ustedes las están mostrando, están referenciando y reflejando lo que es un sentimiento colectivo nacional de esperanza por la transformación democrática. Adicionalmente, nos sentimos reconfortados por conocer que en los últimos instantes y en la última semana, más de 3 encuestas están mostrando lo que es una realidad hoy en Colombia, y es que Colombia quiere el cambio. Por eso Petro está liderando todas las encuestas. Por un país decente, Petro presidente. Por un país decente, Petro presidente. No queremos más, no queremos más un salario de hambre en nuestro pueblo colombiano, el salario mínimo, un salario de mendicidad. Oye, en todo el pueblo colombiano en el día de hoy, yo les doy un despertar, un tímpano de voz, para que todo el mundo apoyemos esta candidatura del político más honesto que tiene la faz de la tierra. ¡Viva José Cuesta! Colombianos, nos llegó la hora con Petro presidente. Nació del alma esta tonada que les canto, en pocas líneas acordemos el futuro, porque el momento para el cambio ya es seguro. Somos hermanos con iguales intereses, de la Guajira a Leticia somos juntos, vamos a votar seguro por Petro para presidente. Es un Caribe que al igual que García Márquez, Colombia es muy importante y acalada entre la gente. El pueblo unido clama en coro por la justicia social. Y en la tribuna con el grito, quien recogió las banderas de volver y ser gaitán. Aquí en Colombia hay riqueza para todos, la historia marca un destino para hacerlo. Hoy que se puede al campo llegar de nuevo, al campesino hay que darle tierra y apoyo, y así encontrar con el respaldo de la gente la Colombia más humana que merece nuestro pueblo. Desde Pizarro, quien quiso ser presidente, el pueblo viene clamando a alguien que sea como Petro. El pueblo unido clama en coro por la justicia social. Y en la tribuna surge el guido que recogió las banderas de Mujer y el gaitán. Porque no es que se puede, dar un cuerpo a Colombia. Es el que el pueblo quiere para cambiar la historia. Quédenme con eso. ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva! Petro. ¡Presidente! Petro. ¡Presidente! 2018. Petro. ¡Presidente! Bien, vamos a invitar aquí al cantor de la Colombia humana, Rodrigo Jaramillo, que nos va a dictar hoy, porque nos invitamos a una peña cultural. Vamos a recorrer todo el folclore y toda la tradición musical latinoamericana. Rodrigo, mi hermano, venga.
Ahora.